¿Qué nos falta? El último rudimento, ¿cierto? Saquen una hoja y un lápiz. Quiz. No. No, pero en serio sí. Creo que los ¿Cómo? Orales, ya, oral. ¿Quiere de verdad que haga aquí un examen oral? ¿Quiere examen oral? Chéverísimo. ¿Qué lo hacemos? Chévere. A mí sí me gusta más así, oralmente es más chévere. Una sola pregunta y ya. 0 o 5. 0 o 5. Bueno, listo. ¿Cuánto por tiempo hay? Hace está fácil, vea. ¿Cuáles son? El agua, el espíritu y el fuego. Ah, bueno. 5. ¿Cuáles son los que realiza el Señor Jesús directamente? ¿Cuáles de esos tres? El espíritu y el fuego. Ah, bueno. ¿Y el otro quién lo hace? El pastor. Sí, el siervo de Dios, correcto, bien. Muy bien. ¿Qué más pregunto? A mí no me dio todo. ¿Cuántas resurrecciones hay, hermana Luz Marina? ¿Cuántas resurrecciones hay? Bueno, entonces ahí Se salvó, ahí pasó a Luz Mila. De buenas esa Luz Mila. dos. ¿Cuáles son esas dos? Básicamente. Porque la dos tiene la primera tiene la primera. No, espere, que Luz Mila está. La primera es la de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es esa? Pues cuando Él muere, Ah, bueno, ok, sí, entonces serían 3. serían 3 y yo tengo aquí segundos apuntes. Realmente el Señor, la resurrección del Señor es la primicia de la primera resurrección. Que hace parte de la primera resurrección, donde Él es el primero que resucita. Entonces tengo para anotar. O sea que Jesús es la primicia. Y después la primicia de los resucitan los que están muertos en Cristo. Sí, los que son de Cristo. Y después son arrebatados los que están vivos, ¿correcto? Sí. Esa es la primera resurrección. ¿Y la segunda cuál es, tía Clemencia? La resurrección de los primeros. Los que no se fueron. Esa es la primera. Los que no se ¿Y la segunda cuál es? La resurrección de aquellos que fuimos raptados. Esa es la primera. ¿La segunda cuál es? Esa es la de los muertos. Pues todas resurrecciones de muertos, pero la segunda, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? No se puede explicar. Que los que resucitan en la segunda no es para Es él. para condenación, ¿perfecto? La resurrección de aquellos Mejor dicho, mire, para que usted resuma, hay resurrección de creyentes Y de impíos. y de impíos. Correcto. Son las dos grandes. Esas son las dos grandes. Pero no resucitan al mismo tiempo. Ya para el infierno. No, Eso, los que van a ser no resucitan al mismo tiempo. ¿Cómo es el orden? ¿De la primera resurrección o la de los creyentes? Primero los creyentes. Primero Cristo, las primicias. Sí. Correcto. Segundo, los que murieron en Cristo el día del arrebatamiento. El día del arrebatamiento. Tercero, la resurrección de los que murieron durante la ira de Dios al final de la ira de Dios. Sí, correcto. Recuerde Y que por último, la resurrección para el juicio entre el gran trono blanco. Son dos básicas. Recuerden que los que quedan, la mitad de la iglesia que queda tiene que resucitar, ¿no? Al final, sí, de la Al semana final. 70. ¿Sí? Lo que tiene. No, después de la ira de Dios. Después de la ira de Dios. O sea, cuando viene un periodo que se llama es que, a ver, mira, ustedes tienen que comprender que hay dos fases que a veces del Mesías. ¿Sí? Está el Mesías sufriente, que es el que nosotros hemos visto. ¿Ah? Pero ustedes tienen que entender que en la palabra de Dios, y esta es la razón por la cual los judíos no reconocen a Jesús como su Mesías, hay otra fase que es la fase del Mesías reinante. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús hoy reina en los corazones de nosotros que somos los que creemos en Él. Pero Él tiene que venir un día para reinar desde Jerusalén. Todo el mundo lo va a regir Él. ¿Qué es la fase del Mesías? Reinante. Entonces lo que la Biblia dice es que cuando termina el gobierno del hombre, tienen que resucitar todos los creyentes. Para pasar a otro punto que se llama el milenio, o el gobierno de Cristo, o la regeneración de todas las cosas, porque la tierra va a quedar hecha un despelote. Y Dios tiene que reorganizarlo. Para poder pasar de un punto al otro, tienen que haberse ya resucitado los muertos, los creyentes. Los no creyentes
tienen que esperar hasta el final del milenio. O sea, del gobierno del Mesías reinante. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí, claridad de las dos caras. Él es el cordero y él es el león. Él es el que redime por medio del sufrimiento en la cruz, pero también es el que gobierna y hace la justicia de Dios. Son las dos caras del Mesías. En el gobierno, sí. Sí, comprendió. Por lo menos que se comprende esa fase del Señor. Para poder pasar de la fase del Mesías sufriente a la del reinante, tienen que haber resucitado los muertos en él. ¿Vale? Eso es lo que hay que saber. En el milenio del gobierno de Cristo es donde los judíos van a decir: Miren, escuchen. Claro, ellos reconocen ahí a Jesús antes del milenio. Escuchen, y luego ya pasamos al milenio. Escuchen esto. Hay algo que se conoce como las 70 semanas. Eso está en Daniel, correcto. Cada semana son 7 años. Y ya de esas 70 semanas se han cumplido 69 semanas. Queda una semana. Una semana. Que básicamente va a comenzar con una firma de un tratado de paz. Perfecto. Un tratado de paz que nadie ha podido hacer, pero que un líder político llamado el hijo de perdición, ¿sí? Que también lo conocen como el anticristo O la bestia. o la bestia, pero el apóstol Pablo utiliza el término hijo de perdición. Él va a aparecer, va a firmar este tratado al comienzo de esa semana. Básicamente ese hecho dará inicio a la última semana, ¿sí? Además que dentro de ese tratado se va a restablecer un culto en Jerusalén con un nuevo templo, lo que se conoce como el tercer templo. Y durante 3 años y medio va a haber otra vez sacrificios y todo el culto levítico que hay en la ley de Moisés, que es el gran sueño de los judíos. Y es un tiempo de paz, ¿correcto? A mitad de esa semana, repentinamente este ser va a transformarse. La transformación de este ser se basa en que en él va a entrar, eso tocaría estudiarlo, estoy aquí dándoles una cosa usted tocaría estudiarlo con Apocalipsis, Daniel. 2 años duramos ¿Sí estudiando. me entiende? Pero yo se lo voy a como diagramar para que usted entienda. A mitad de la semana este ser va a recibir el espíritu del diablo, del dragón, ¿sí? Él de Satanás, él va a recibir el espíritu de Satanás y va a transformarse ahora sí en una bestia, en el anticristo, ¿sí me comprende? En la mitad de esa semana. En la mitad de esa semana. Él va a ir hasta el templo y va a decir: yo soy Dios. ¿Me entiendes? Cuando él diga eso, todos los que estén en esa zona del Medio Oriente, especialmente en Jerusalén y sus alrededores, van a empezar a ser perseguidos. ¿Quiénes? Judíos y cristianos. Perfecto. En ese momento los judíos van a decir: oiga, ¿este man qué? Este no es. O sea que el que matamos hace 2000 ese sí era. El Mesías verdadero es el que matamos hace 2000 años. Ahí sí les abrieron los Sus ojos. vendas van a caer y van a empezar a ser perseguidos. Va a ser una persecución brutal, que la palabra lo llama la gran tribulación. ¿Sí? Y tal parece, esto tocaría mirarlo como les digo, tal parece que no, aunque no es un tiempo muy largo, es un tiempo de mucha brutalidad contra los judíos y cristianos en esa zona, más específicamente en esa zona. ¿Me entienden? Y terminada la gran tribulación, completado el número de los escogidos, se cumplen las señales del cielo, sexto sello, la luna se pondrá roja, el sol dejará de dar su resplandor, ¿sí? El Señor aparecerá en las nubes, enviará a sus ángeles, vendrá la resurrección de los muertos y el arrebatamiento en el mismo momento. Pero primero Esos 2 eventos son en el mismo tiempo. son el mismo día, pero primero resucitan los muertos. Claro que es que eso pasa en un abrir y cerrar de ojos, ¿me entiende? Resurrección de muertos, arrebatamiento.
para los que no han muerto, se conoce no como resurrección, obviamente, sino como arrebatamiento. Culminado el arrebatamiento, se abre un tiempo que se conoce como la ira de Dios. ¿Sí? Después de la guerra. Después del arrebatamiento. Se desatan las trompetas y eso lo miramos en Apocalipsis. Y después de las trompetas se desatan 7 copas de la ira. ¿Correcto? Y al finalizar esos 7 años y medio, y finalizada la ira de Dios, el Señor ya está preparado para venir a reinar 1000 años, a cumplir su reinado en la tierra, como bíblicamente está profetizado, durante 1000 años. Durante esos 1000 años, Satanás va a estar encadenado. Finalizados los 1000 años, Satanás será soltado y volverá a engañar a muchos. O sea, imagínense cuánta gente se habrá multiplicado en la tierra en 1000 años. A esos que llegaron al milenio en forma de carne y hueso, porque recuerden que nosotros ya no tendremos la naturaleza humana, ¿me entiendes? Sino naturaleza celestial. Pero habrán otros que llegarán al milenio con naturaleza de hombre y serán otra vez longevos y volverán a vivir 700, 800, 900 años. Entonces todos esos de carne y hueso que lleguen al final del milenio, esos serán los que el enemigo engañe. Y se levantará una última revolución para la cual ya ahí sí se tomará el enemigo, el diablo, el anticristo, el falso profeta, serán lanzados al lago de fuego y finalizado el milenio viene la segunda resurrección, que ya es la resurrección de los que van a ser condenados. ¿Se me entiende? Finalizado el milenio. Y serán lanzados junto con todos los demonios al lago de fuego y azufre, y vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva que reemplazarán esta tierra y esta primer tierra y este primer cielo. Amén. Ahí vamos, me regalan la agüita, por favor. Ahí a grandes rasgos, pero ahora sí entendieron mejor, ¿cierto? Usted hace una línea y va ubicando ahí, eso es lo mejor, es hacer una línea y empezar a ubicar los tiempos. Sí. ¿Sí? No hace una línea así cronológica. Entonces la línea cronológica arranca uno desde... voy a pensar que esto es la línea cronológica, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, comenzando esta línea cronológica, digamos que arranca desde el comienzo de la última semana. ¿Sí? Hay un pacto de paz, se reanuda el culto en el nuevo templo. A mitad de la semana se suspende el culto en el templo, 3 años y medio después. Y el anticristo dice: yo soy Dios. Viene un momento donde viene un espacio corto que se llama la gran tribulación, una persecución brutal. Después de la gran tribulación viene la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento, e inmediatamente después de eso comienza la ira de Dios hasta finalizada la semana. ¿Me entienden? Desde la gran tribulación hasta finalizada la semana se conoce como la ira de Dios. 7 trompetas, 7 copas, ¿correcto? Y finalizada la última semana se comienza algo que se conoce como el milenio, como les acabo de explicar. ¿Correcto? No sé si hay alguna pregunta. Entonces, esas son las 2 resurrecciones, ¿correcto? ¿Sí o no? Bueno. Por eso la resurrección de los creyentes y la resurrección De los que van a ser condenados. Perfecto. y la segunda De los impíos, de los injustos. Perfecto. Imposición de manos. ¿Cuándo se imponen manos? Un ejemplo. Cuando hay que orar por ese ejemplo. Perfecto. Otro ejemplo, a ver, tía Clemencia. ¿Cuándo se imponen manos? Una es por cuando se ora por los enfermos. ¿Qué otro? Cuando hay como sucesión de mando, lo diría yo, Cuando se ordenan ministros. Cuando se ora por los niños, se presentan los niños.
¿Qué más? Cuando se ordenan diáconos, siervos, servidores. ¿Qué más? ¿Qué más? Para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Para qué? ¿Se pone manos para imponer manos? Para recibir dones. ¿Sí? ¿Queda faltando alguna? No, ¿cierto? Bueno. Perfecto. Bueno, entonces nos queda un rudimento. ¿Cuál es? Hebreos 6. Dice, y del juicio eterno. Amén. Del juicio eterno. Entonces miremos qué significa juicio. Para eso tenemos el mejor aliado, la Biblia dice. No. Vamos a buscar el significado técnico de la palabra juicio. No, dice acá. Dice, juicio tiene dos significados. El primero dice, facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Y dice el significado 2, opinión razonada que alguien se forma sobre una persona o una cosa. ¿Correcto? Ahora, en el juicio hay partes. Hay parte y contraparte. Y hay un juez. ¿Correcto? Hay parte, hay contraparte y hay un juez que es el que decide. ¿Correcto? Ahora, en un juicio normalmente, ¿quiénes son las partes? Está el defensor, que es el abogado. Está el acusador, que es ¿quién? El fiscal. Y hay ¿quién? Un juez, que es el que dirime. Y el juez dirime conforme a dos cosas. Conforme a la ley, ¿sí? Y conforme a tres cosas, conforme a la ley, conforme a los hechos y conforme a las pruebas. ¿Correcto? ¿Conforme a qué? A la ley, conforme a los hechos y conforme a las pruebas. ¿Perfecto? Ahora, un juicio de Dios, ¿cómo será? ¿Quién es el acusador? El diablo. ¿El acusador es Jesucristo? No, el acusador es Satanás. La palabra, el apóstol Juan dice que Jesucristo es nuestro abogado. ¿Sí? Imagínense, donde el Señor sea el acusador, estamos graves. ¿Hay quién puede? No, él es el defensor, él es el abogado. El acusador, experto en acusar, es el diablo. Y el juez es el Padre, ¿correcto? Él es el Padre es el juez. Entonces, lo curioso de todo esto es que tanto defensor como acusador conocen la ley. ¿Y sabe que el diablo se sabe la Biblia? ¿Se la sabe? Desde el Génesis al Apocalipsis se la sabe. De hecho, cuando el apóstol Pablo dice que aparece la ley y se manifiesta el pecado, ¿sí me comprende? Cuando aparece la ley, se manifiesta el pecado, dice en Romanos capítulo 6. Y ese pecado trajo ¿qué sobre Israel? Muerte. Claro, aparece la ley y esta persona, este ser estudioso, porque el diablo es un ser estudioso, comenzó
se aprendió todo. ¿Por qué se aprendió todo? Para poder señalar al pecador de su estado de pecado. Pero hacerlo, Correcta. no, hacerlo, porque dice que correctamente, para hacerlo con la intención de condenar, de acusar. ¿Sí me comprende? O sea, ¿qué dice el diablo? Dice, usted es un mentiroso. Con tal de llevárselo con de él. Sí, claro, claro. Usted es un mentiroso. Porque mire, usted faltó a la ley que dice que no debe decir mentiras. Y así con todo pecado, el diablo lo va a acusar. ¿Sí? Ahora el diablo es un gran orador, ¿usted sabía o no? Él es un gran orador. Él conoce las artes de la elocuencia y de la oratoria. ¿Sí? Y de la persuasión, él las conoce. Él las conoce. Y va a argumentar el hecho de que la persona que está en pecado merece irse, ¿a dónde? Al infierno. ¿Perfecto? ¿Qué va a hacer el abogado? Va a defender conforme también a la ley. ¿Correcto? Ahora, lo bueno del abogado que tenemos, que es el Señor Jesucristo, es que Él mismo es la ley. ¿Correcto? Ahora, la palabra de Dios dice que la ley de Moisés conduce a la exposición del pecado, y la exposición del pecado conduce a ¿qué? A la muerte. Ahora, el Señor Jesús, el abogado, tiene una ley superior a esa. ¿Sí? Que es la ley del Espíritu, la ley de la gracia. Y hay algo particular allí. Y es que el abogado tiene la capacidad de borrar los pecados. ¿A quiénes? A todo aquel que creyendo en él se arrepienta de esos pecados. O sea, imagínese, usted tiene una audiencia con ese abogado. Y el abogado le dice, yo tengo un as bajo la manga, señor condenado. Cuénteme, abogado, ¿qué es un as bajo la manga? O sea, el argumento, es el arma con la cual el abogado le va a dar una paliza al fiscal, ¿sí me entienden? Que es el diablo. ¿Y cuál es? Entonces le dice, si usted se arrepiente de sus pecados y cree en mí, tengo el poder para que esos pecados se borren. ¿Usted me está entendiendo? Claro, y si se borra el pecado, ¿qué más se borra? La sentencia, la condenación se borra. Salgan de acá. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna pregunta, sí o no? Entonces, conforme a la ley, a los hechos y a las pruebas, ¿el juez qué? El juez divino. Pero el juicio de Dios, el juicio de Dios tiene una particularidad. El juicio de Dios tiene una particularidad. Y es que le da una potestad. Al Señor Jesús para hacer una separación de juicios. ¿Sí me está comprendiendo? ¿O no me está comprendiendo? ¿De hacer una qué? Separación de juicios. Ahora, miren lo que dice Hebreos 9:27. Ahí más adelante. 9:27. ¿Lo tenemos? Cuando creo que lo vamos a escuchar.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que cuando dice una separación de juicios, que será con relación al pecado. ¿O No. Ah, El juicio de Dios tiene una particularidad. ya. Por eso hablaba del as bajo la manga. Le da poder al Señor Jesús para hacer Por razón de ese poder que tiene el Señor Jesús, más. eso hace que los juicios se dividan entre el juicio de los que van a ser salvos y el juicio de los que van a ser condenados, ¿correcto? ¿Quién es el que hace que eso sea así? El Señor Jesús y esta arma que Él tiene. Es su sacrificio, su sangre, ¿correcto? Pero miren lo que dice Hebreos 9:27, dice. Y de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo aquel que muere ineludiblemente tiene que pasar por un juicio. Sí, todos, ya creyentes. O sea, me explico. Dios va a hacer un juicio general, pero ese juicio va a tener etapas. ¿Me está comprendiendo? Va a tener etapas. Así como las etapas que hubo cuando el hombre y la mujer cayeron en Edén. El juicio tuvo 3 etapas. La etapa en la que juzgó a Adán, la etapa en la que juzgó a Eva y la etapa en la que juzgó a ¿quién? A la serpiente. ¿Correcto? A cada uno le dio conforme a lo que merecía. ¿Quién recibió el peor castigo en Edén? ¿Quién me dice? La serpiente, correcto. Porque ahí recibió un castigo tanto el que provocó espiritualmente el asunto, que es Satanás, como la culebra misma. El animal mismo fue juzgado, ¿sí? Fue juzgada también Eva conforme a lo que ella hizo, y fue juzgado Adán conforme a lo que Adán hizo. Y eso es algo que en los sistemas penales ocurre. La individualización del juicio, pero todo hace parte de un mismo juicio. Entonces el juicio de Dios se divide en 2 principales partes. Como ya lo hemos visto, que lo vimos en la resurrección de los muertos, cada uno de los juicios es el resultado de una anterior resurrección, ¿correcto? La resurrección de los justos recibirá un juicio y la resurrección de los impíos e injustos recibirá un juicio, ¿correcto? ¿Estamos aquí copiando, sí o no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Una? Ese primer juicio, esa primera parte del juicio de Dios se conoce como el tribunal de Cristo. Quiero que vayamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice, ¿lo tenemos? Corintios 5:10. Dice, 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo o en el cuerpo, sea bueno o malo. Ahora, aquí el apóstol Pablo está hablando de que todos nosotros, está hablando de la iglesia. Él no está hablando en un auditorio con justos e impíos. Él está hablando a la iglesia.
O sea, usted no le puede decir a una persona impía, le puede decir, oiga, sí sabe, ¿no? Usted y yo vamos a pasar por el tribunal de Cristo, ¿no? Para que seamos juzgados conforme a lo que se hizo en el cuerpo de Cristo, sea bueno o sea malo. Yo no sé Mire. muchas veces que es católico. Correcto. Todos vamos con mismo. Entonces aquí quiero dar varios tips. Escuche esto. Primero, usted tiene que cerciorarse, usted como creyente, hacia qué tribunal va. Eso es como todo, ¿no? Como la jurisdicción, ¿no? Usted tiene un proceso laboral, ¿ante qué juez lo lleva? Ante un juez. ¿Ante un juez qué? Ante un juez laboral. Y un proceso administrativo ante un juez administrativo. Y un proceso civil ante un juez civil. Usted no puede acercarse con una demanda una demanda por divorcio ante un juez penal. Oiga, mire, es que vengo aquí. No vaya usted aquí, no entiende, aquí nosotros no resolvemos eso. Entonces usted como creyente tiene que cerciorarse cuál es el juzgado que lo va a juzgar a usted. Y se entiende desde la capacidad de razonar qué es estar dentro del cuerpo de Cristo. Porque hay una cantidad de mentiras que por ahí dicen, ¿no? Por ejemplo, todos somos hijos de Dios. Yo le pregunto a Karen, ¿todos somos hijos de Dios? ¿Usted qué dice? ¿Y por qué no? ¿Cómo? ¿Es por lo que creamos? Más o menos. Porque creer es un paso nomás. El apóstol Pablo dice, hay que... Todos los que creyeron, Ajá. los que creen en mi nombre, dio la potestad de ser. Y hacen- Correcto, pero ¿cuál es ese creer? En la fe en Jesucristo. Correcto, perfecto, ser discípulos de Cristo. Seguir las enseñanzas del Señor Jesús. Conforme no solamente a las enseñanzas, sino a hacerlas, al hecho de hacerlas. Guardar los mandamientos es eso. Entenderlos y cumplirlos. ¿Correcto? Y para poder cumplirlos, necesitamos ser nacidos de nuevo por el Claro, Espíritu. porque es imposible cumplirlo. Sin el Espíritu Santo no se puede cumplir. Entonces ¿por qué se reconoce un hijo de Dios? Porque guarda y cumple los mandamientos y tiene el Espíritu Santo. Camina en las obras que Correcto. Cristo caminado. Correcto. Parecido Ese a es el Jesús. hijo de Dios. Todos los demás, estén en la iglesia o fuera de la iglesia, no son hijos de Dios. O sea que en la iglesia hay personas que no son hijas de Dios. Es la verdad. Porque no tienen el Espíritu Santo, punto. Se anexaron a una religión. Correcto. Se hicieron adscritos a una comunidad ¿sí? Y de pronto hasta membresía tienen, pero si no tienen el Espíritu Santo no son hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que reivindica la condición suprema de un hijo de Dios. ¿Cuál es? Que se parece a Dios. Sí, así también. Un hijo se parece el hijo al papá o no? Se parece al papá. Luego uno mira, por ejemplo, a la nena. ¿A quién se parece? Pues a la mamá. Vaciada la mamá. Y pudo haber nacido vaciada su papá porque pues él es su papá, ¿me comprende? Nosotros debemos ser vaciados al Señor. Amén. Claro, porque Él es el hermano mayor, el hijo de Dios, el unigénito. Entonces, Nosotros nos parecemos a Él. si usted es discípulo de Cristo, usted es un hijo de Dios, entonces usted va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. Por las obras que estando dentro del cuerpo sean buenas o sean malas. Ahora, aquí quiero hacer una claridad, ¿no? Porque uno estando en la condición de cristiano, hay una cosa que varía, ¿no? En el mundo, ¿qué era lo que proliferaba en uno? El pecado. Pecaba uno, pero por toneladas. En el cuerpo de Cristo no es que no se peque, ¿sí? No es que no se peque. No quiero decir con eso que da licencia para pecar, Exacto. ¿correcto? Pero por alguna razón no estamos exentos de fallar, ¿sí me comprenden? Ahora, hay que analizar cuáles son las fallas que una persona
una persona dentro del cuerpo de Cristo comete. Y hay una palabra que quisiera enseñársela a usted hoy. Téngame ahí lo del tribunal de Cristo en 2 Corintios 5. Y quiero que vayamos a Hebreos 10. Quiero que vayamos a Hebreos 10 porque hay que entender esto. Dice, versículo 26 en adelante, dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, luego y leo, porque si pecaremos voluntariamente o deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. En la vida pasada, pecar era normal y pecar en todas las áreas posibles. ¿Sí? Y no había ningún malestar conforme a eso. La gente peca y lo hacen de manera natural. Es la intervención de Dios la que viene a traer una conciencia de pecado. La palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo el que convence. Usted está acá, hermano, porque de una u otra forma el Espíritu Santo lo convenció. Usted es un pecador, una pecadora, y va para el infierno. Venga para acá. Tiene que incorporarse a mi cuerpo, que es la iglesia. Incorporado oficialmente es siendo bañado por la sangre de Cristo y siendo como Sumergido en las aguas, ¿no? Sumergido en las aguas, ¿correcto? Y ya en ese estado usted tiene que pedir para recibir el Espíritu Santo y en ese mismo Espíritu Santo ser bautizado para ser nacido de nuevo. Nacido de nuevo, ¿la diferencia cuál es? En la antigua vida a usted le era muy fácil pecar. En esta nueva vida le es muy difícil pecar. Hay veces se falla, sobre todo en áreas de carácter. Pero una persona nacida de nuevo ya no puede decir, oiga pastor, es que ayer venía para la casa y pasé allí por las azafatas y sentí una fuerza repentina de entrar allá, comprarme una botella de whisky y sentarme 3 prostitutas en las piernas. No. Si uno llega a decir una medio mentira o una cosa rara, uy, ¿sí me entiende? Uno como si se le viniera el mundo encima. Una persona nacida de nuevo no hace eso. No le es fácil. ¿Me comprende? Ahora, No tiene paz para, mientras que si hizo algo malo no es un tormento, es una cosa tan horrible. ahora escuche esto. El apóstol Pablo dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y hay algo que se llama los vallados. El vallado. El Señor habla del vallado, del cual no se debe aportillar. Un límite. Hay un límite que usted tiene que respetar. Y que el Espíritu Santo va a encargarse diariamente de decirle, hey, cuidado, cambia el canal, hermano. Sí. Pilas con esa muchacha. Esa no tiene buenas intenciones. ¿Sí me comprende? No de papaya. No de papaya, no la ande saludando, como si que cafecito con el compañero del trabajo. Cuidado, uno tiene que estar alerta. El Espíritu Santo es el que nos conduce a pasar la puerta estrecha, ¿sí me comprenden? Él es el que nos conduce. Él es la luz. Miren que el camino es estrecho. ¿Quién lo alumbra uno? La palabra y el Espíritu. Ambos están alumbrando. Cada escaño lo alumbran el Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra. O sea, el Señor Jesús, el Verbo, ¿entienden? Entonces, pero aún en ese estado, el apóstol advierte, dice, cuidado con pasar la línea y de pronto andar concibiendo, maquinando el pecado. La deliberación ya es una planificación del pecado. Entrega que peca.
De pronto usted por allá, usted tuvo un mal día y alguien le pegó un codazo en Transmilenio y le sacó el aire y usted se puso bravo tal vez. Y hasta habrá manoteado. O le habrá dicho a la persona, diga, respéteme. Obviamente eso no está bien. El Señor dice, airaos, pero no pequéis. Cuando Dios dice airaos, dice, yo sé que ustedes tienen luchas con su carácter. Están hechos de carne y hueso. Y este mundo es hostil. Pero no peque, dice el Señor. O sea, no deje que eso que es como accidental lo lleve a pecar. Ahora, si el Señor advierte acerca de lo accidental, ¿cuánto más advierte acá acerca de ya maquinar el pecado? O sea, usted levantarse un día y decir, ¿cómo hago para engañar a los de la diana? ¿Está entendiendo? Para pagar Y no, lo aterrador es que usted como pastor, Lo hace mucho. usted como pastor, ellos le cuentan a usted las cosas como si eso fuera normal. ¿Sí? Cuando uno como pastor aprende a simplificar el trabajo. ¿Cómo simplificar el trabajo como pastor? Uno tiene que andarse dejando meter en la vida de la gente. A no ser que ya la persona ya esté en mucho peligro, entonces uno como pastor dice, oiga, cuidado con lo que está haciendo. Pero generalmente lo que hace la gente es ir y preguntar. Entonces, por ejemplo, me preguntan a mí, pastor, es que tengo ganas de irme a los Estados Unidos. ¿Y qué quiere hacer allá? Pastor, mirar a ver qué oportunidades hay. Ya tengo la visa, pastor. Ah, sí, ¿y qué visa tiene? Tengo una visa de turista. No puede, hermano. quedarse, o sea que... No puede. ¿Cómo así, pastor? No, si usted tiene visa de No turista, puede siquiera trabajar. no puede trabajar. Entonces ya uno va guiando a la persona por el camino del bien, ¿sí me comprende? O uno da un consejo, la persona decidirá. Pero lo que Dios está advirtiendo es, no comience a maquinar el pecado. Porque maquinar el pecado es como una bola de nieve. Ahora, la maquinación del pecado está asociado con dos cosas: ira y mentira. ¿Usted sabía eso? ¿Usted no se ha dado cuenta que la ira es el nutriente de todo pecado? Póngase usted un poquito carnalito. Deje de orar y póngase así bien estresado y verá cómo usted comienza a pensar cosas que solamente la hacen los impíos, los injustos. Comienza a pensar mal de la gente, comienza a sentir sentimientos terribles contra otras personas, resentimiento, y ni hablar que se comienzan a despertar las áreas de perversión en la carne. Pensar en cosas pornográficas, sexuales, lascivas, lujuriosas, y ahí, si la persona no sale de eso, comienza a convertirse en una máquina de planear pecado. Entonces, por ejemplo, el pecado del adulterio es un pecado en el que muchos cristianos caen. Y escuche esto, pastores, la palabra de Dios dice que uno asegura una vida espiritual viviendo en el Espíritu. Y ese vivir en el Espíritu significa proteger el vallado. ¿Me entienden? Un adulterio para una persona de Dios, la caída no va a ser en un solo momento. Eso va a ser una secuencia de pasos en donde la persona de pronto comienza en algo accidental, pero como no corrige eso, ya pasa de lo accidental a lo maquinal. ¿Qué es lo accidental? Me tocó una compañera de trabajo de ciertas características, con un espíritu de sensualidad terrible, arrollador. Entonces uno ya encuentra cierto conflicto. Si el diablo lo quiere acercar a usted, manda a su heralda o su emisaria hacia usted. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te ves de bien, no? ¿Dónde comienza uno a pasar de lo accidental a lo maquinal? Oye, gracias. Oye, gracias. Mi esposa hace rato no me decía a mí eso. No, en serio, yo hablándole cosas en serio. Entonces,
¿por qué no nos tomamos un café al siguiente día? Y ya la persona ya pasa de lo accidental a imaginarse tomándose el café con ella, ¿sí? De pronto una acogida de mano, ¿me entiende? Un almuerzo. Ya entonces la persona empieza a cultivar, para terminar en el adulterio se comienzan a cultivar otra serie de pecados. Una cervecita, Mentiras. ¿dónde estaba? No, mi amor, trabajando. La mentira, ¿sí ve? Cómo la mentira está ahí. Y ya comienza entonces el Señor dice, si usted ya conoció la verdad, si usted se constituyó en un hijo de Dios, tenga cuidado con la maquinación, con la deliberación del pecado, porque ahí usted está pasando una línea peligrosa. Ahora, yo quiero hacer aquí una aseveración. La mayoría de personas que van a una iglesia y pasan un par de meses y 6 meses y ¡pum! Por allá cayeron, son personas que no pasaron esa línea, o sea, no lograron constituirse en hijos de Dios. Que es lo que le pasa a muchos, ¿no? Conocen, van a una cantidad de cultos, de pronto alcanzan a ir a un grupo, incluso sin comprenderlo muy bien, alcanzan incluso a bautizarse. Pero la persona realmente no entiende lo que está haciendo, no ha recibido el Espíritu, ha tenido un pocotón de propuestas religiosas y la persona, por ende, por no tener el Espíritu Santo, vuelve y cae en el pecado. Y no se levanta. Y no se levanta. Claro, porque es que hay gente que cae y dice, uy, Dios mío, ¿qué hice? Y se devuelve y el Señor tiene misericordia de él. Correcto. Pero lo grave es cuando hay personas que caen en el pecado y se quedan en el pecado. Como decía un predicador, las ovejas caen en el lodo pero no se revuelcan en él como los cerdos. Correcto. O sea, un hijo de Dios cae en pecado muchas veces, te puede pasar, pero sale corriendo. Uy, Dios mío, el marrano ¿qué hace? Se tira y se lo come y ¡ay! Esta es la vida que yo necesitaba, porque es marrano. Es que sí, claro, porque no es la misma naturaleza. El cambio de naturaleza hace que yo le tenga fastidio al lodo, aunque me caiga en él, me causa fastidio y salgo corriendo. Ahora escuche esto, ese permanecer en ese lodo ya de por sí trae un problema muy grande. Pero el problema es aún mayor cuando usted ya había adquirido la naturaleza celestial. Es que ahí es donde es grave, donde ya se... Y cuando usted ya adquirió la naturaleza celestial, volverse atrás ya no tiene ninguna opción. ¿Está entendiendo? Pues pasar uno de haber sido marrano, entonces, oveja, y luego de oveja marrano. Entonces hay una doctrina calvinista que dice que el que va a ser salvo es salvo siempre. Y que si por alguna razón no logró la salvación es porque nunca fue salvo. Eso es un error. ¿Por qué es un error? Y eso está en Hebreos 2. El Señor dice, si los ángeles recibieron por su rebeldía, no, y también en Hebreos 2 dice, en Hebreos 2 dice cuánto más si nosotros no pidamos esta salvación tan grande, podríamos caer. Y en Pedro dice, miren que si los ángeles no guardaron su dignidad y fueron condenados por Dios. Miremos. No, lo dice de manera diferente. Dice, pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Perfecto. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Perfecto. Entonces, los ángeles cayeron, hermanos, siendo seres celestiales. Satanás, por eso digo Satanás es el amo del engaño. Usted no menosprecie la capacidad de persuasión de Satanás, porque utiliza hasta la Biblia misma, descontextualizada, eso sí, pero la utiliza. Claro, predica. Y él predica, y es tremendo para predicar. Convenció a la tercera parte de los ángeles, los dejó que va cual Dios. Vamos con esta tremendo ángel. Y miren lo que les pasó. O sea, si ángeles cayeron de la gracia, ¿cuánto más, hermano, uno que es de carne y hueso puede estar en peligro de caer de esa gracia? Sí, así es. ¿Cuánto nos tiene convencidos? Que Correcto. es una maravilla. Sí, correcto. Entonces, aquí dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio, dice acá, y de fuego ardiente
que ha de devorar a los adversarios. O sea, imagínense. Y eso puede pasar, esa sorpresa puede pasar en todos los escenarios. Imagínense la persona que está convencida. Mire, yo pienso mucho en estos pastores que caen en adulterio y en vez de pedir perdón, dejar a la zulipanta con la que están y volver con su amada, lo que hacen es pegarse a doctrinas demoníacas que aceptan el recasamiento y dicen: lo que tengo que hacer es votar a esta, divorciarme y casarme con mi moza. Y ahí, oiga, y levantan ministerio y todo con la moza. Y están ahí, oiga, esas personas pasaron esa línea. Y de manera muy grave, o sea, de lo más grave que puede haber es el adulterio, junto con el homicidio. Claro, esos tipos ahí, ya viene el arrebatamiento y yo qué, y mueren, y resulta que no van a resucitar en la primera, sino que resucitan en la segunda. Yo le digo una cosa: el infierno está lleno de malos pastores y de malos cristianos. Está lleno, llenito. Pues claro, porque esos malos pastores llevan Y esos son los que más condenación reciben. Pero lo que pasa es que el pecado espiritual es muy grave delante de Dios. Es una reflexión que yo he querido hacer, pero no la he podido hacer, y es: para Dios es como inolvidable cuando los dirigentes de un pueblo conducen al pueblo al pecado. Queda escrito: de fulanita tal que condujo. En los Reyes está muy claro que pecó contra Dios, fulanito, y lo repiten toda la Biblia. Entonces, es un pecado que queda en la memoria de Dios, pero pegado. Claro. Y en el Apocalipsis también se ve, dice: bueno, tienes este problema, pronto a corregir este asunto, porque si no voy a quitar tu candelero, dice el Señor. Voy a borrar tu nombre, dice el Señor. Dice: arrepiéntase, levántese y arrepiéntase. No caiga en la deliberación. O sea, la deliberación es una situación donde ya hay una rebeldía contra Dios. Una rebeldía contra Dios frontal. Después de haber recibido la salvación, haber recibido un nuevo nacimiento, se rebela contra Dios la persona otra vez. Y dice acá: el que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo, dice, pensáis que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia? Dios mío. Pretender pisotear la sangre de Cristo, es decir: yo sé lo que esa sangre hizo, pero me importa 4 cacahuates. Voy a volver a pecar. Voy a volver a caminar en pecado. Así es, dice el Señor. Se tiene un castigo máximo, dice la palabra. Porque es la persona que ha tratado de pisotear la sangre de Cristo y de ultrajar al Espíritu de gracia. ¿Quién es el Espíritu de gracia? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dice al respecto del Espíritu Santo, dice: la blasfemia contra el Padre no es grave, ¿no? Y contra mí también es grave. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, dice el Señor. La blasfemia contra el Espíritu de gracia. O sea, el Espíritu de gracia, habiendo ya hecho la obra, la persona dice: oiga, mire que me voy a volver para atrás. Eso se considera un pecado imperdonable. Repito, cuando ya el Espíritu de gracia ha hecho la obra. Si el Espíritu Santo no había hecho la obra, la persona sencillamente no se había convertido. Alguna vez me preguntó alguien:
que yo tuve una amiga, ¿no? Que empezó a ir a la iglesia y tal cosa, y era lesbiana, y duró 1 año y medio en grupos y cosas, y al 1 año y medio volvió otra vez con la muchacha con la que estaba. ¿Qué pasó con ella? Yo le dije, no, realmente esa mujer nunca se convirtió. No pasó por una liberación. Tal vez la pusieron en grupos y... Conoció la iglesia, la religión. Porque la iglesia ofrece mucho a los religiosos. Venga, haga un curso, vaya a un retiro. Y realmente lo que una persona necesita es el Espíritu de Dios para ser transformada, para ser liberada, para ser restaurada, sanada. ¿Sí me entienden? Pero ya viendo la obra del Espíritu Santo, habiendo la obra del Espíritu de gracia habiéndose realizado, volver atrás es algo imperdonable, dice el Señor. Dice acá, versículo 30, dice, porque conocemos al que ha dicho, mía la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía, usted primero tiene que asegurarse a qué tribunal va usted y llegar de la manera correcta a ese tribunal. O sea, permita que el Espíritu Santo lo guíe. ¿Correcto? Cuide su salvación de la mano del Espíritu. Si la ira comienza a aparecer en usted, el Señor dice, no peque. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Venga cada noche, póngase a cuentas conmigo. Si falló, arrepiéntase. De dormir espalda contra espalda, ¿no? Correcto, arrepiéntase. Porque hablarse y ya después ya luchar. Y el Señor como es justo, si usted es una persona que anda en caminos correctos, le va a decir, mira, tú me deleitas, estoy contento contigo, porque el Señor es justo. ¿Me tienes contento? El Señor dice esas cosas. Pero también le dirá, ¿tienes algo que decirme? Mire, yo le digo una cosa, porque estábamos hablando con el pastor Antonio acerca de los hombres a los cuales llega un profeta y muchos de ellos dicen, no le acepto esa palabra. ¿Cómo no le va a aceptar una palabra a un profeta de Dios, man? Y yo le decía, uno como hombre de Dios, uno sabe en qué uno le ha fallado a Dios. ¿Y qué mire, ninguna exhortación de Dios directamente de él o por profeta le cae a uno de sorpresa. No le cae a uno por sorpresa. ¿Usted cree que a David le cayó por sorpresa lo que Natán le decía? Sí la sabía. Lo que pasa es que David, que conocía al Señor, claro, pasó 1 mes, 2 meses, 6 meses. Él dijo, oiga, pero pues sí yo fallé, pero Dios me la rebajó. Está como muy misericordioso Dios. Y él siguió para adelante. Pero a los 9 meses le apareció el profeta. Hola David. El profeta sigue. Le contó una historia del profeta acerca de un hombre que tenía 1000 ovejas. Y había un vecino que tenía una ovejita. Y al que tenía 1000 ovejas le llegó una visita. Y en vez de coger una de sus ovejas y sacrificarla para la comida, se pasó la cerca y le robó la oveja al otro. Entonces le contó la historia Natán a David y dijo, tráigame ese hombre para castigarlo severamente. Y le dice Natán, ese hombre eres tú. Válido. Dijo David, uy, no me la rebajó el Señor. Porque fueron graves los pecados de David. Y fueron graves porque David pasó de la accidentalidad. ¿Cuál fue la accidentalidad? Se levantó una vez. Primero, la primera accidentalidad es que se levantó muy tarde. Soy rey. No fue a la guerra. Ese día, hoy no voy a combate. Se levantó a mediodía. Y se puso de mirón. Uy, pero ¿quién es ese bombón que está allá en esa azotea? Y pasó de la accidentalidad a la maquinación. Dijo, tráiganme a esa mujer aquí a mi palacio. ¿Qué hace una persona que no quiere aportillar el vallado? Dice, uy, no. Se entra. Cierra esa ventana y lo primero que dice es, uy, no me vuelvo a levantar tarde. No vuelvo a bajar los brazos.
Pero miren, si ve cómo uno pasa de la accidentalidad a la maquinación. Mandó por ella, se acostó con ella, se enteró que era esposa de un amigo de él, quedó embarazada, trató de chantar el hijo al amigo, el amigo no se dejó chantar al niño, entonces lo mandó a matar. Imagínense a dónde llegó. Pasó de la accidentalidad a la deliberación. Ahora, la ventaja que tenía David era que él estaba bajo otra dispensación. El Espíritu de gracia no estaba bajo la ley del Espíritu ni bajo la ley de Cristo. Pero nosotros sí estamos en eso. Por eso les digo que los pastores de hoy que caen en esos mismos pecados, yo creo que grave, hermano. Por eso uno no puede pasar de la accidentalidad. Uy, Señor, me equivoqué, fallé, perdona. Mira, a mí me pasó en la universidad. Estaba terminando la universidad, ya estaba yo casado, llevaba como un año de casado, un año y medio de casado. Y tenía que ver un curso de inglés. Oiga, llega una muchacha, bien bonita, y con una cosa de sensualidad terrible. ¿Cómo es que se llama? Estaba pensando en eso. ¿Cómo se llama eso es como un espíritu como... Sí, puede ser espíritu de lascivia, de lujuria, No, pero es el nombre espíritu de adulterio. No, eso es otra. Eso Eso maneja otras áreas. Entonces yo sé cuál es el que usted, pero eso maneja otras áreas. No es eso. Algo el espíritu de Jezabel que maneja dos principales áreas. Combate lo profético y busca poder. Claro, tiene tips de sensualidad, pero no es un espíritu de sensualidad en sí mismo. Pero esta mujer tenía evidentemente un espíritu. Bueno, yo ya en esa condición dije yo, de lejito la muchacha, porque ya uno detectaba lo que tenía y además era muy bonita. Pero el diablo, yo me di cuenta que el diablo me disparó porque la pelada se acercó. Entonces ya cuanto grupo formábamos, ella se me metía ahí. Y disparaba, se me arrimaba, trataba de abrazarme, de cogerme. Yo era muy repulsivo con él, y ni así. Y incluso utilicé el mecanismo del evangelismo. Llevé un Nuevo Testamento, le prediqué. ¿Y sabe qué hizo? A mí me fascinan los cristianos. Yo dije, no, esta mujer de verdad, el diablo la mandó. Claro. Pero yo ¿qué hice? No acepté nada, ni cafecitos, ni invitaciones, quitaba la mirada, no me dejaba coger de ella, no acepté nada, ¿sí me comprendo? Y al final del curso yo le hablé, le dije, ¿usted qué está haciendo? Yo soy un hombre casado y soy un hombre de Dios. Ay, ¿de verdad? Yo no me di cuenta, yo cargo un anillo. Como uno no se da cuenta que alguien tiene un anillo de casado. Incluso a varias clases yo llegué a Astrid. Ella era tu esposa, yo pensé que era una prima tuya. Pero si uno pasa de la accidentalidad a la deliberación, ahí queda, hermano. ¿Y qué queda ahí? Un ministerio destruido, un matrimonio destruido. Y todas las personas que uno tenía como ovejitas, ¿dónde quedan? Después de que el pastor cae. ¿Sí me está comprendiendo? Perdidas, claro. Perdidas. Entonces, ojo. Y así puede ser en diferentes áreas, no solamente el tema de la mujer o el hombre, la codicia, el dinero, el poder, la fama, muchas cosas. La envidia, la división. Hay una cantidad de espíritus y moveres espirituales malignos que buscan destruir las vidas de los cristianos y la iglesia la busca destruir. Murmuraciones, divisiones. Todas esas cosas uno ha tenido que enfrentar como oveja y como pastor. Ahí es donde uno entiende que el Señor fue tentado en todo. Y usted va a ser tentado en muchas cosas, hermano. No puedo decir que en todo, pero sí en muchas cosas. Y dependiendo del llamado, así mismo es la prueba. Tiene que estar usted firme con Dios. ¿Correcto? Firme con Dios. Y repito, cerciorarse que su juicio sea el del tribunal. Ahora, ya estando en el tribunal, donde uno ya hace,
¿Sí me entiende? Entonces, ya, bueno, esa parte ya es buena porque usted ya usted asegura su salvación. Pero, como en el cielo tienen que darse galardones, recompensas, y coronas, y vestidos, y lugares celestiales. Entonces, dependiendo, entonces llaman, fulanito de tal. Vamos a ver qué tan buen cristiano fue este. ¿Qué quiere decir eso? Que desde que Dios lo perdona de sus pecados pasados, esos pecados pasados quedan borrados. Pero por causa de la justicia de Dios y de este tribunal, a partir de eso, toda obra mala que usted cometa, Queda escrita. Dios se la puede perdonar, evidentemente, pero queda escrita. ¿Sí me entiende? Fallas de carácter, vio lo que no debía, habló lo que no debía, ahí está anotada. Para poder sacar un balance de la vida. Se hace un balance de su vida cristiana y Dios le dice, mire, esta es su corona. Si es que le dan corona. Si es que le dan corona. Porque no todo el mundo tiene Entonces corona. puede que no haya corona, como puede que haya corona chiquita, como puede que haya corona grande. Galardón, sin galardón, pequeño, galardón grande. ¿Me entiende? Y en qué lugar va a vivir en el cielo. Si se quita al templo de Dios en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, o por allá en un rincón del cielo. Si en una casa hermosa, grande, bella, O por allá en una cabañita, en un potrerito. o en un dormitorio comunal. O en barracas, porque en el cielo hay barracas. ¿Sabe qué es una barraca? Sí. Son construcciones en madera como cabañas donde hay muchos camarotes. ¿Usted cómo quiere? ¿Una mansión en el cielo o una barraca? Allá con una mochila. Una mansión. Yo creo... Además porque dijo Jesús, hagan tesoros en el cielo donde los ladrones no pueden entrar, allá nada se pudre, las cosas no se dañan. El tesoro que usted haga allá lo tendrá para siempre. Claro. En cambio lo de acá, usted es rico hoy, se vino una guerra, ¿y qué quedó? Nada. Miremos los ejemplos de la historia. ¿Cuánta gente multimillonaria se vino una guerra y quedaron en la ruina y les tocó? Porque es así o no. Mire la Segunda Guerra Mundial, la primera, todas las guerras, usted las analiza, ¿es así? Entonces, la vida con Dios es como ahorrar en un banco. Dependiendo de su obediencia, de la gracia que usted tenga delante de Dios y del deleite que usted produzca en Dios, así mismo usted va acumulando en el cielo lo que a usted le corresponde. Claro. O la consecuencia de esa vida que usted tuvo con Dios. La oración cuenta. Oye, eso es bueno decirlo, ¿no? O sea, eso es como la contabilidad, hay un haber y un deber, ¿no? Entonces, Debe haber. sí, lo que tengo a mi favor y lo que tengo, digamos, en contra. Entonces, sus obras malas están siendo contadas. Pero también las buenas, la oración, la lectura de la palabra, la limosna en secreto, los diezmos que uno da, las ofrendas que le da a los pastores, ¿sí? Los ayunos, que a veces de eso no se habla, a veces el ayuno en secreto produce Y la compasión por los perdidos que... todo, o sea, la obediencia a Dios, todo eso cuenta y Dios se la va notando. El día tal, Luzmila le predicó a fulano tal que se arrepintiera, se fue de este mundo, pero ella le dijo, ¡pam!, queda. Todo. O sea, nada se escapa. Y es entendible. ¿Cómo Dios le va a dar el mismo premio o el mismo lugar a un vago que una persona que todos los días trabaja para Cristo sin desaprovechar la vida? Hay otros, en cambio, que pasan 2, 3 semanas y no se predicaron ni a sí mismos. Tal hora que no han podido ni convencerse a ellos. Ni el gato sabe que es cristiano. El gato sigue mirándolo con cara de sospecha. Este es como el demoníaco. Los cristianos de la secreta. Entonces, imagínense un cristiano que viene todos los cultos, ora, se mete con Dios, le predica a los impíos, ora por los enfermos. O sea, ¿en qué estado cree que lo tiene Dios? Claro. Pero el que viene cada 8 días,
Su Dios es la televisión. Se la pasa es comiendo y vive para comer. No es una vergüenza para el reino de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Sí, todo eso hay que meditar. Lo salva, hermano, y eso que yo creo que lo mete a trancazo. Le digan que meta lo lleve un escobazo, porque Mire, escuche esto. ¿Qué es lo que asegura que usted tenga un lugar precioso en el cielo con tesoros, corona preciosa, vestiduras reales, galardón grande? Que usted anda en los negocios del Señor. Pero es que uno a veces predica las cosas y la persona, ay, pero pastor tan exagerado. ¿Qué hace usted allá metido con los impíos? ¿Qué hace usted allá teniendo como Dios su familia? ¿Qué hace usted allá todavía en las reuniones de las empresas? ¿Qué hace? ¿Qué hace viéndose la novela el viernes por la noche en vez de venir al culto? Tan exagerado el pastor. Ah, bueno. Entonces cuando usted viene a mirar, no tiene ni una barraca siquiera. Porque hay gente que, esa gente que de rodilla raspada entra al cielo, el borrachín por allá que usted le predicó se arrepintió y esa noche se murió. Y logró salvarse le tocó una barraca bien por allá en un río, pero por lo menos se salvó del infierno. Pero un cristiano con 20 años. Pero un cristiano con 20, 30, 40 años. Igual que nosotros, y lo que le dice el Señor es, mire, si ve esa barraca que queda como a 40 años luz de acá, allá le tocó a usted. Con los mismos que se convirtieron en el último momento de sus vidas. ¡Qué tristeza! Con 30 años para el pueblo para trabajar para Cristo. No. Claro, el Señor es justo, Dios no es injusto. Correcto. Mire, hay personas que rechazan el llamado del Señor y creen que eso es cualquier cosa. Por ejemplo, le dicen, no sé, por ejemplo, usted va a ser un evangelista. Señor, mire, yo sé que el Señor lo dice de manera dulce, pero implícitamente está en eso. Y ay, que no me lo cumpla. ¿Sí me entiende? No, pero también el Señor habla muy claro. Mire, yo recién llegado a la iglesia, yo no quería tener nada que ver con el grupo Alabanza. Ni con los jóvenes ni con la alabanza. Porque en las iglesias normalmente los más podridos de la iglesia se llaman el grupo de jóvenes y el grupo alabanza. Y lo digo porque yo recorrí mucha iglesia. Es verdad, eso es verdad. Pero una buena noche me cogió el Señor y me dijo, suavecito como habla él, me dijo, desentierra tu talento. Le dije, ¿cuál? Le digo, no, ya entendí. Pasé saliva, ya entendí. Coja otra guitarra y cómo era que se tocaba esta vaina. A eso, opínela. No, Dios mío, eso. Y arranque y vea. Claro, Dios lo llama a uno a algo, uno cómo le va a decir uno. Puede que uno no sea uno directamente no le dice al Señor, no lo voy a hacer, pero con sus actos, no, la persona dice no, y sigue y quiere seguir viviendo su vida secular con el respaldo de Dios. Y puede que Dios a uno lo bendiga, pero el día de las cuentas, qué problema, hermano. Yo lo tenía a usted para ser pastor. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo así, Señor? Pero fui un gran empresario. No. Dice el Señor, eso se llaman trapos de inmundicia, dice la palabra. Eso está en el libro de Isaías. Son trapos de inmundicia para mí. Dígame, ¿qué hizo con lo que le llamé a hacer? Y los talentos que le di, porque si lo llamaba pastor. ¿Y qué hizo con los talentos que le di? Por eso uno es enfático. Mire, uno como pastor a veces uno se perfila como cansón, pero es por su propio bien, hermano. Claro, es que eso es como el abogado que prepara a la cuando persona cuando el pastor dice, oiga, tráigase a alguien a la iglesia, uno solo, tráigaselo. No es por mí, hermano. Claro, es por usted mismo. Oiga, uno en la misión carismática, tráigame 12. Al mes tienen 12, hermano. Sí, no somos capaces de traer una persona, hermano. ¡Qué pasta, cansón el pastor! No, pero es que cuando uno vaya al juicio con Dios, ¿con qué uno le va a salir el Señor? ¿Usted me está entendiendo, hermano? Por allá uno enterró los talentos. Eso de ser pastor, eso de ser diácono, eso de ser evangelista, uy, no, qué peligro, qué terrible, eso toca entregar la vida, no, mejor no. Y el día que Dios lo juzgue a uno, ¿con qué uno le va a salir?
tan tremendo es ese juicio que el que tenía enterrado el talento, Dios le dice, O sea, esa es la parte más grave. Dios le dice, ahora eso, déselo al que me entregó 10 talentos. Y a este vago. Porque el que tiene se le dará más, dice el Señor. Y al que no, aún lo que tiene le será quitado. No, pero además dice, échenmelo en las tinieblas de afuera, que esa es una parte que no hemos hablado acá. ¿Qué son las tinieblas de afuera? Claro, estamos hablando de gente que entró al cielo, llegó al tribunal y lo sacaron. ¿Cómo le parece, hermano? Que no sí sabía que... O sea, el juicio fue tan adverso, tan terrible que Cristo dijo, ¿y este cómo se nos coló aquí? Si es que es más vago que la vagancia. Eche para afuera, degenerado. las Imagínense eso. tinieblas de afuera. Y todavía estamos estudiando a ver qué son las tinieblas de afuera. Estoy meditando en el asunto para Desde mí. hace años estoy meditando yo en eso. Sí, es un sector. Mire, yo les puedo decir algo que yo vi en el cielo. Yo vi la ciudad celestial y vi unos campos hermosos, y muy lejos de esos campos vi una gente como con vestido gris, y la luz que había en ese lugar ya no era igual que la luz que había en la ciudad. Serán esas las tales tinieblas. Y era gente que cargaba leña. Andaban así con burritos y cargaba leña, y vivía en barracas, como en una finca con barracas así. Claro, esos son santos. ¿Sí me entiende? Esos son santos. Oiga, y la expresión, porque la expresión del perdido es una expresión de horror, Claro. y la expresión de esta gente no era de horror, pero aunque eran salvos, había como un sinsabor. A ver, bueno. O sea, como el que dice, yo sabía que iba a entrar al cielo, pero no pensé que me fuera a tocar esto. Y yo dije, uy, ¿qué es esto, Señor? Y hasta el día de hoy Dios no me responde, después de años de yo haber visto eso. Entonces imagínense, hermano, aún en el tribunal de Cristo puede llevarse una terrible sorpresa. Y un pastor de Corea cuenta, ¿no? 5.000 personas tenían Es un testimonio impresionante. 5.000 personas. Muy impresionante. Y el hombre tuvo una enfermedad, el hombre cae en una fiebre terrible Y se muere. y se muere. Y un ángel llega y venga, le va a mostrar a usted. Él le mostró también al infierno, ¿cierto? No, se lo llevó para el Se cielo. lo llevó para el cielo y dice, le voy a mostrar cuál es su casa acá en el cielo. Y el hombre creía que, uy, con una iglesia de 5.000 personas, mi casa en el cielo, uno coreano. Y cuando llegó un potrero con 2 paredes levantadas, ni piso tenía, o sea, era un potrero. Y le dijo el ángel, esta es tu casa. Tenía 5.000 miembros en la iglesia, 5.000. Y todo era porque predicaba un evangelio, Prosperidad. puro evangelio tenue, un evangelio mentiroso. Una vez al pastor Eduardo Cañas, no, 30.000 miembros, perdón, ya tenía. No, todas las manantiales tenían 100.000 miembros. 100.000 miembros, imagínense. Y un día el Señor se le apareció en su cuarto. En persona se le apareció el Señor, se le apareció al apóstol. Y le dijo, ¿sabes cuántas personas de todas estas son salvas, Eduardo? 80 personas. De 100.000. Qué cosa tan grande. Pues imagínate, 100.000 miembros para 70 que se van en el rato. Ahora se entiende por qué sus pastores son como tan, no se pierdan, no se embarre, métase con Dios, dele fruto a Dios, que estamos como en esa fase. Yo los veo muy establecidos a ustedes, pero tienen que empezar a darle fruto a Dios, el fruto que hasta el día de hoy no le están dando, fruto de discípulo. Que le estamos pidiendo. ¿Sí me entiende? Claro. Pero mire, por lo menos predique el evangelio. Es que vea, no todo el mundo se le convierte a uno, pero es que si usted ni siquiera abre la boca, ya en eso usted está en un problema. Si usted aunque sea la abre, Claro. bueno, ok, no tiene eficacia, pero usted por lo menos comparte Claro, el evangelio. Habla de Cristo, pero si usted ni siquiera la abre.
Cuando uno predica el evangelio, allá en el cielo, no, habrá más de uno que dirá, gracias. Claro, y Gracias, ¿Usted quién se acuerda de ese taxista una noche que yo lo recogí? Usted me predicó, imagínese, qué maravilla. Pero imagínese el soldado desconocido, la tumba del soldado desconocido. Nadie lo conoce. Imagínense, no lo conoce uno ni el tendero, ni el taxista, ni el del colectivo, ni el que se le sentó uno al lado de la EPS, nadie. Yo me acuerdo que hace años a mí me tocó, yo tuve varias citas con una psiquiatra. Y ¿sabe qué se convirtieron mis citas con ella? Le predicaba el evangelio. Ella como que me quedaba mirando. No se supone que yo como que soy la que debo ayudar a este. No, terminé yo predicando el evangelio. Amén. Yo no puedo negar que ella me ayudó hasta cierto punto con algo que yo necesitaba. Y que en lo que ella conocía me ayudó a entender lo que me pasaba. Sí, que es como lo más importante. Sí, correcto. Comprender. Pero el resto, predique el evangelio. Predique y sea el testigo de Cristo. De todo lo que el Señor yo lo voy a hacer. Ahí le va a quedar a esa mujer eso en su corazón. Y yo creo que algún día eso, ¡pum!, como la palomita de maíz, ¡pran!, reventará, supongo yo. Es como cuando usted hace maíz pira. Usted dice, pero ¿cómo si calenté esta vaina? ¿Cómo quedan estas pepas sin reventar? Hay pepas que revientan al instante. Lleva un segundo en la olla y ¡pum!, revienta una. Pero hay unas que quedan ahí, que toca volverlas a meter otra vez a la olla a que revienten, ¿sí me entiende? Uno sabe usted a quién le predicó. Pero de verdad, si yo ni predico, o predico algo que ni se entendió, Dios le ama. ¿Y qué es eso? Gracias, le dicen a uno. Ay, gracias. Chao. Dios te bendiga. Eso no es predicar. Tómese su tiempo. Cómprese una gaseosita. ¿Tiene tiempo, señora? Bueno, sí, está bien, le voy a hablar acerca de algo. Y pidan sobre todo, como lo hablamos ayer, el poder de Dios. Que sin poder, sí, usted puede hablarle hasta al perro, pero no tiene el poder de Dios, no pasó nada. Pero mire, también me va a decir esto, es que Dios no le da el poder a cualquiera, Dios. Sí, Dios no le da el poder a usted para que diga callado. Dios le da el poder a aquel que anhela brillar para Él. Aquel que dice, Señor, los enfermos se están muriendo y yo oro por ellos y se me mueren todos. No más esto, Señor. A ese le va a dar el poder para sanar. ¿Por qué se lo va a dar a otro que ni le importa el enfermo? Correcto. Mire, muchas veces yo he escuchado a la gente decir que la barrera para eso es el miedo. Y uno como quisiera que Dios le quitara esas cosas, ¿no? No, el miedo hay que enfrentarlo y a dominarlo, como un caballo bravo. Usted dice, caballo, ¿cuándo lo va a domar? El día que usted se le trepe encima y lo pliegue. Y hay veces en el escenario menos indicado. Yo le doy gracias a Dios porque tuve entrenadores como Pablito, que Pablito, imagínense, la primera vez que yo enseñé algo fue en una reunión de oración. Yo estaba ahí, claro, Pablito siempre era el que enseñaba, todas las ancianas ahí, los ancianos de la mañana ahí. No. Y yo ahí, Pablito, bueno, Majito, ¿qué palabra nos tiene usted para hoy? Yo en medio de pastores, ancianas y ancianos, y Antonio, con la guitarra. ¿Y qué hice yo? Yo le pude haber dicho, no, Pablito, ¿sabes? Porque yo escuché a gente decir eso. No, Pablito, yo no. Y Pablito decía, bueno, esto te agarramos la Biblia en tal pal. Pero yo dije sí, o sea, yo dije sí, lo voy a hacer. Abrí la Biblia, claro, uno se turulequea un momentico, pero Dios le da a uno la... Y me pasó así con Pablito. Y la primera vez que prediqué en una congregación, yo iba a ir para dar un anuncio de un retiro de jóvenes. Un papelito, los invitamos, queridos hermanos, a un retiro de jóvenes que va a ser de tal a tal fecha y vale tanto. El que esté interesado, escríbase conmigo. Ya lo que yo iba a decir, ya lo tenía yo planeado. ¿Cómo lo digo? Entonces me siento yo, claro, una congregación sencilla, humilde, de gente como de bajos recursos, que siempre una cosa, que alguien lo visite es algo como expectante. Entonces el pastor Isauro interpretó que la llegada mía era la llegada de un predicador y un profeta a la iglesia, y yo no tenía ni idea.
Entonces él terminó su adoración y tal cosa. Hermanitos, hoy tenemos un invitado especial que nos va a traer una palabra. Yo dije, Oiga, ¿dónde anda el tipo? bienvenido, Pastor Mauricio, siga yo. Claro, yo pasé al altar, hermano. Y yo ahí dije, uy, Señor. Claro, uno siempre recurre uno al Señor. Bueno, Señor, no vamos a predicar, pero tú me vas a decir que... Y llego y oro yo y abro la Biblia. Y preciso hay un papelito de una de las primeras predicaciones que me dio el pastor Antonio. Eso fue lo que predicó y la gente llorando. El Espíritu Santo, ¿sí me entiendes? Así me pasó la primera vez en una congregación. Por eso es tan bueno anotar cuando uno viene a Y leer. en las misiones también, me fui con los misioneros de cárceles, un anciano que era el que manejaba el grupo de misioneros, y llegamos a un patio repleto de internos. Claro, generalmente era él el que predicaba, entonces uno iba como a apoyar en oración, estar muy pendiente. Hoy tenemos un nuevo predicador, dijo él. Reciban al pastor Mauricio, y ese sí no fue, ese sí me paró de la silla y me empujó allá a la mitad. Uy, recíbanlo. Imagínense yo ahí. Pero es como el papá que le enseñó a uno a nadar Correcto. tirándolo a la piscina, es igualito. ¿Cómo hacen las aves con los polluelos? Lo botan del nido. Si se cayó al piso y se reventó, Se acabó. era porque no merecía seguir viviendo. Así son las mamás con los polluelos. Claro, ellas se matan por ellos, les llevan los gusanitos, regurgitan la comida, se la pasan, pero a la hora que ya toca ese abuelo, eso no se ponen y entonces ahora levanta una alita. Haz así, no, lo botan al precipicio. Y abren las alas y defiendan. O abren las alas o se mueren. Me voy a correr al vuelo. Entonces, hermano, le digo una cosa. Ya vi. Llega un momento donde uno tiene que hacerle a la persona, bueno, hágale, huele. Sí, le bajo. Nada o no nada. Sí. Claro, a nosotros nos sacan a Estilo- predicar a las calles. No, ahora, le toca a no, usted, ahora- sí, señor. ahora es con tabla de flotador y con unas cositas así para que el niño no se ahogue. No, antes era el abuelo era el que le enseñó a nadar. A mi hermano y mi papá le enseñó, no sabe nada. Fue mi abuelo Eliseo el que me enseñó a nadar. Bueno, mijito, está muy grande. Tire, hágale, nade. Y hasta que uno aprendiera a nadar, hermano. No, a mí sí me enseñaron en piscinita, marico. No, mi abuelo me botó a la piscina. Con Me acuerdo que me botó a la piscina de allá del club militar. Me tocó echar brazo, echar pie. El grabado. ¿Sí me entiende? Y ahí aprendí a nadar y cómo le agradezco aprender a nadar, hermano. Ay, Bueno, ir a cualquier charco y que uno se mete y se hunda uno, terrible. Y en el mar sí que necesita uno aprender a nadar. Más todavía, porque las olas y el... Entonces, hermano, mire, yo creo que aquí Dios está hablando. Dios está hablando. Amén. Y usted tiene que pasar esa barrera. Porque Dios, mire, solamente hemos estado hablando del tribunal de Cristo, no hemos hablado del otro, que ese sí es pavoroso. Sino, Dios quiere que lleguemos de la mejor forma al tribunal de Cristo, hermano. Con un buen dividendo. Amén, con harto en el haber, amén, amén, amén. Con un buen dividendo, hermano. Mire, yo me pongo a pensar la cantidad de hijos espirituales que hay regados por Colombia y por otros lugares de la tierra. Y gracias, Señor. Gracias por haberme dado esos hijos. Usted va a la iglesia en Bogotá, llena de hijos espirituales de uno. Desde ancianos hasta chiquitines. Eso es muy gratificante, hermano. Y yo quiero eso para ustedes también. Y no lo quiero solamente yo, lo quiere el Señor. No, y saber que esos hijos espirituales no se van a quedar sin fruto, es que eso es lo más lindo todavía. Tener un hijo espiritual es bello, pero ver uno que ese hijo espiritual da fruto y más fruto y ver cómo el reino de Dios se extiende sobre la tierra, esa es la bendición de nosotros, no la plata ni las famas, sino eso, los hijos espirituales es la bendición que Dios quiere para nosotros. Amén, claro. Claro, hermano. Entonces, pues vamos a dejar ahí, ¿vale, hermanos? Para que lo meditemos, para que nos metamos en oración con el Señor, lo mastiquemos y demos ese paso, que es lo importante. Dios nos habla para que demos el paso. Para que demos el paso. Amén. Sigamos en los tiempos de oración, sigamos en los tiempos de liberación que el Señor nos ha puesto.
en la restauración que para cada uno Dios ha colocado. Mire cómo el Señor está haciendo cosas bellas los domingos. Dios quiere de verdad que nosotros empecemos a brillar de manera real. Hoy imagínate, podríamos en el futuro, ya a ver si el Señor lo permite, dar como unas especies de clases o de tips sobre cómo predicar el Evangelio, cómo compartirlo. No, es que ya arrancamos ayer. Porque por ejemplo está Full Flame, que es por un área, pero también hay tips muy simples, o sea, por ejemplo la condición del hombre, lo que Cristo hizo en la cruz, cosas así chiquitas, yo conseguí un hombre, imagínense, un evangelista que yo leí ayer, yo no lo conocía, de apellido Folk, A.W. Folk. ¿Era así el apellido, amor? Bueno, un evangelista de comienzos del siglo XX. Pink es la cosa, Pink, A.W. Pink. Oiga, qué evangelista es, hermano. Y en una época que la iglesia evangelísticamente una iglesia de los Estados Unidos, comienzos del siglo, ya a partir de la década del 30 y 40, que es que se empieza a meter el evangelio de la prosperidad, es que viene como un deceso en el verdadero evangelismo. Y él ya como proféticamente empezaba a anunciar el peligro de ese nuevo evangelismo. Uno tiene que ir a las raíces, uno tiene que ir a las raíces de las cosas, a los principios de las cosas, de cómo tienen que hacerse. Y hay hombres de Dios evangelistas que tienen esos principios muy claros. Y también uno puede escuchar las predicaciones de un hombre como David Wilkerson y de Reinhard Bonnke, que ya es un hombre que lo utiliza en avivamientos muy gigantes. Y que es evangelista puro, ¿no? Porque o sea, ya es un hombre que presencia conversiones de 2-3 millones de personas. En un solo evento. Y ni hablar, ¿no?, de las predicaciones de Billy Graham, un evangelista. Gigi Ávila. El gran evangelista de América Latina fue Gigi Ávila. Pero hay otro que también, y él da muchos tips, que es Ray Comfort. A mí se me gusta mucho porque él habla bíblicamente cómo usar la ley para mostrarle a la persona su pecado y la necesidad de la salvación. Eso es lo que me refiero con los tips de evangelismo. Eso también lo hace. Mostrarle a la persona eso también lo hace Pink. Perfecto, porque es que a la persona le dice arrepiéntase y él va a decir ¿de qué? Por eso, lo que yo les decía ayer a mis hermanas, porque yo les estaba explicando lo que este hombre decía y lo engranaba con lo que dice Bonnke. Bonnke dice, el amor es la naturaleza de Dios y el pecado es el antagonista del amor, de la naturaleza de Dios. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué dice Pink? Dice, se está ejerciendo un evangelismo erróneo, donde se le dice a la gente, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a librar del infierno, Dios lo ama, Dios le va a dar, Dios. Sí, es un error. Y el evangelismo tiene que partir por una confrontación con el pecado. Perfecto. Donde la persona tiene que ser convocada a aborrecer el pecado. Pero estamos manejando un evangelio que lo predicamos de esa forma tan blanda porque no queremos asustar a la gente. Vaya uno, escuche los textos que predicaba este hombre que hacía que la gente de verdad viera que se iba para el infierno. ¿Cómo era que llamaba? Jonathan Edwards. Ese era uno de los grandes edificios que veía este hombre coreano en el sueño. Sí. Habían dos grandes edificios. Uno era de Jonathan Edwards y el otro era de John Wesley. Pero ellos predicaban sermones. El que él predicó, el famoso que él predicó, se llamaba Pecadores en las manos de un Dios airado. Es algo que hoy ni soñando se escucha en ninguna parte. Porque no quieren asustar a las personas. Pero es que hablar la experiencia de esa predicación fue que la gente en el lugar donde estaban sentían que la tierra se estaba abriendo. O sea, una experiencia tan poderosa que la gente se agarraba de las columnas. No me quiero ir para el infierno, renuncio. Y eso trajo un avivamiento a Nueva Inglaterra, que era donde predicaba Jonathan Edwards. Todavía está en la capilla y en la mención del sermón de él. Aquí se predicó el sermón. Mire, yo le digo una cosa, yo quiero que esos tiempos vuelvan. Yo quiero que Dios nos utilice así a nosotros. Amén.
Bueno, pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar. Se nos acabó hace rato el tiempo. Ahí están estirando, bostezando, animados. Bueno, vamos a orar. Bueno, bendito Señor de gloria y poder, te alabamos en esta noche, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor, este tiempo de adoración, de palabras, Señor. Señor, que te damos gracias por lo que nos has mostrado, Señor. Nosotros te decimos en esta noche, Señor, que no queremos ir a ningún otro juicio, Señor, sino queremos estar realmente en el tribunal de Cristo, Señor. En ningún otro juicio, en ningún otro, Señor. Pero también te pedimos, Señor, te pedimos que nos ayudes y nos guíes para llegar de la mejor manera posible, de la manera más satisfactoria y más victoriosa a ese momento, Señor. Y que rindamos todos los dividendos posibles, Señor. Demos las cuentas más claras posibles. Señores, pongamos la mayor cantidad de frutos, Señor. Que tú puedas recoger la máxima cosecha que ha sido designada para cada uno de nosotros en ese momento, Señor. No queremos, Señor, que ningún alma se pierda por nuestra culpa, Señor. Amén. Ni por esconder ministerios, ni por esconder dones, ni por carecer de amor ni misericordia, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que nos guíes por senderos de verdad, y que Señor, vengan tiempos de verdad, de confrontación, de exhortación, de establecimiento, Señor, de claridad suprema, Señor maravilloso, para no desviarnos del camino, Señor, para no caer ni en accidentalidad, ni mucho menos en maquinación, ni en deliberación de pecado. Guárdanos, Señor, de todo peligro. Somos oídos, Señor, y nuestro corazón está dispuesto siempre para recibir tu palabra, Señor, y para siempre que se necesite que tu poder limpie nuestro corazón y siempre nuestra mente sea la tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, llénanos de tu poder, de tu unción y de tu fuego, en un bautismo permanente, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y te pedimos que esta palabra y toda la que tú nos das rinda fruto al 100 por 1, Señor, para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, retaliación y venganza en esta noche y la echamos al abismo, Señor. Yo a este pueblo lo bendigo como lo bendijo Aarón a Israel. Que tú nos bendigas y nos guardes, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y tengas de nosotros misericordia, que tú alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. Lávanos con tu sangre y llénanos con el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Llévanos a casa llenos de tu presencia y en completa paz, y llenos de tu gozo, Señor. Amén y amén. Señor, bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen y pedimos que tú las multipliques amplia y poderosamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.